Hechos 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Nosotros sabemos que si bien el Evangelio es uno y la conversión también es una, cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente, una variedad de circunstancias que a lo largo de nuestra vida o de la manera que el Evangelio nos llega, nos hace ver aspectos distintos. A veces incluso quedamos a medias en ciertas situaciones o asuntos. Miro desde aquí a cada uno de vosotros y podemos ver que hay gente que acaba de conocer el Evangelio, hay otros que lleváis desde la infancia en casas de creyentes, escuchando desde la escuela dominical, algunos que venís de un contexto diferente en doctrina o en adoración. Cada uno de una manera distinta puede ver y entender lo que el Señor o cómo el Señor ha obrado en su vida. No es algo que sea nuevo en nuestras circunstancias, puesto que cuando leemos en el libro de Hechos podemos ver que algo parecido también ocurría. Lo veíamos como iniciaba la Iglesia de una manera en Jerusalén ante el impacto de Pentecostés, que podemos ver allí el poder del Espíritu, podemos ver la obra evangelística de Felipe visitando todo alrededor de Israel en Samaria, el Evangelio, llevando el Evangelio a la gente. Podemos ver de magos que se rinden ante la influencia y el poder del Evangelio. Podemos ver Antioquía de griegos como recibían el Evangelio en los mercados de manera distinta. Podemos ver a Pablo enviado por Antioquía para conquistar el mundo para Cristo con su Evangelio, la manera que lo hace, cómo el Espíritu le guía a través de una visión para que entre en Europa, en Macedonia, etc. Podemos ver una gran variedad en la obra del Señor. Cuando nos estamos leyendo esta descripción, nos dice cómo los judíos eran reacios al Evangelio, por una parte en Corinto, y Pablo tiene que mantenerse firme y decir, bueno, si vosotros no queréis, me voy a los gentiles. Pero luego podemos ver como cuando llega a Éfeso, que los mismos judíos son más receptivos, quizás más liberales a la hora de aproximarse a aquella noticia que Pablo está trayendo.
La actitud es diferente. En algunos sitios enseguida se levanta una persecución, en otros podemos ver individuos, a veces es una mujer que estaba orando cerca de un río, un carcelero que se siente sorprendido. Es inmenso el Evangelio y son inmensas las variedades de este Evangelio. ¿Y vosotros? Nosotros, ¿qué es lo que somos y qué representamos? Quisiera que en esta mañana nos centráramos en la figura de un hombre que aparece de una manera distinta y sorprendente en aquella ciudad que se llama Apolos. Ya hemos visto a Aquila y Priscila. Por una persecución habían llegado a la ciudad donde se encontraba Pablo, en Corinto, y descubren que tienen el mismo oficio, empiezan a trabajar juntos, entre medias de los judíos en un principio, después se marcharán a los griegos. Pablo, por diferentes razones, decide marcharse y le dice ya, cuando ya están en Éfeso, que se han trasladado todos para allí para llevar el Evangelio, les dice: yo me voy a marchar, tengo que ir a Jerusalén, porque tengo que hacer allí unos votos, una tarea, dar testimonio quizá, y después tengo que ir a Antioquía a dar un repaso del ministerio misionero que yo he estado trayendo, y tiene que volver otra vez a Antioquía. Después podremos ver cómo empieza su tercer viaje misionero. ¿Qué es lo que ocurre mientras tanto? Pablo se ha alejado, aquí tenemos a Aquila, Priscila, o Priscila y Aquila, trabajando en Éfeso, y de pronto aparece alguien que se llama Apolos, llevando un evangelio aparentemente distinto, con énfasis diferentes, y quizá incluso era parte de una comunidad, porque si leéis más adelante en el capítulo 19, que había allí ciertos discípulos con los que Pablo, 19 versículo 1, con los que Pablo se va a encontrar después, que tenían ese mismo bautismo de Juan, y quizá Apolos pertenecía a aquel grupo. Ahora, de momento, Lucas solamente nos va a narrar acerca de Apolos, pero que pudiera ser que fuera una comunidad paralela a la obra evangelística que Pablo, Aquila y Priscila estaban haciendo. Pero fijémonos en varias cosas. En primer lugar, el carácter que nos está mostrando Lucas acerca de Apolos. Era judío, de Alejandría, no residía allí, por alguna razón, quizá por la comunidad, aquella iglesia que estaba allí, o quizá por asuntos de trabajo, o por un trabajo misionero que él quería llevar. El caso es que llega a Éfeso y está predicando el Evangelio. Era elocuente, es decir, que tenía labia, tenía capacidad para hablar, hábil con las palabras. De tal manera que, mostrando su mensaje que estaba llevando, la gente estaba sorprendida por la habilidad que tenía aquel joven llevando aquellas noticias. Nos dice también que Apolos era poderoso en las Escrituras. No sabemos de qué influencia tendría de Alejandría con los judíos o con los griegos. El caso es que conocía el Antiguo Testamento. No se está refiriendo a las escrituras paganas, sino que está refiriéndose a las escrituras judías, de tal manera que podía ir y podría entrar. Lo que estaba diciendo, lo que estaba anunciando en aquella ciudad, en Éfeso, lo estaba apoyando con las escrituras, el Antiguo Testamento, con las palabras de Moisés, de los profetas. Instruido, dice en el versículo 25, fijaros, dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Un momento. Vamos a ver. Podemos entender que este judío fuera elocuente, hábil con las palabras y poderoso con las Escrituras, conocedor del Antiguo Testamento, pero instruido en el camino del Señor, y no tiene nada que ver con Aquila y con Priscila y con el Evangelio que había empezado Pablo. ¿De dónde viene este conocimiento del Señor? El conocimiento del Señor no es únicamente de una idea general que pudiera tener, a que se refiere aquí, del Antiguo Testamento. Cuando se está dando aquí el término Señor es porque Apolos iba a algo más. ¿Podría referirse quizá a que estaba esperando la venida del Mesías? ¿Que quizá tendría ciertas nociones del Evangelio de alguna forma? La venida del Señor, la presencia del Señor, la muerte del Señor se referiría, la resurrección. ¿De qué estaría hablando? No nos dice Lucas los detalles, simplemente que era instruido en el camino del Señor.
Es decir, de alguna manera había llegado a conocer el Evangelio en alguna parte, de alguna forma. Era de espíritu fervoroso. A mí me gustaría encontrar personas como estas muy a menudo, ¿o no? Muchos Apolos en medio de nosotros, aquí en Ciudad Real. Elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, con un espíritu fervoroso, con mucho celo, con mucho ímpetu. O sea, las cosas que las tomaba en la mano, perseveraba en ellas. El deseo de las cosas del Señor. Y nos dice en el versículo 26, otra vez, que tenía mucho denuedo, mucha capacidad. En las circunstancias, en los contextos, quizá su habilidad en los mercados, en las tiendas, en los negocios, en los centros públicos, en los filosóficos, en las escuelas filosóficas, donde podría discutir con la gente, y era bastante diligente, ¿no? Constante, perseverante en todo este trabajo. Todo esto es positivo, es de mucho ánimo. Y nos gustaría tener personas como esta, hombres y mujeres, que tuvieran todas estas características, ¿no es verdad? Pero, dice, solo conocía el bautismo de Juan. Y Lucas, a lo largo de estos versículos, está haciendo una descripción bastante amplia y positiva de Apolos. Todo esto era positivo, conocía al Señor, sería creyente, aunque tiene que aclarar que solo conocía el bautismo de Juan. ¿A qué se refiere este bautismo de Juan? Claro, tendremos que ir a Juan el Bautista y al preámbulo a la venida del Señor Jesús. Recordamos que Juan el Bautista estuvo en Jerusalén, todas otras aldeas alrededor, predicando el bautismo de arrepentimiento en preparación al camino del Señor. Es muy importante que entréis en la figura de Juan el Bautista, porque no hay mayor profeta que él, nos dice el Señor Jesucristo, que Juan el Bautista, y trajo un mensaje de arrepentimiento y de conversión muy amplio. Soldados, mujeres, hombres, gente de negocios, gente en las mismas sinagogas de influencia, en el templo, etcétera, habían sido alcanzados por aquel evangelio. Recordáis que en el Sanedrín, en la cúpula más importante de los judíos, había discípulos que ya conocían acerca del evangelio. Pudiera ser que no entendía quizá las implicaciones de lo que estaba ocurriendo, que hubiera conocido el Evangelio de Juan pero no hubiera ido más allá. Arrepentimiento, pero quizá no la fe en el sentido que luego podría venir. O hubiera sido quizá como aquel Nicodemo, un discípulo secreto que no había desarrollado su fe y había quedado en el anonimato. No conocía quizá la obra del Espíritu. Es necesario que yo bautice con agua, pero vendrá aquel que os bautizará con poder en el Espíritu, que era nuestro Señor Jesús. Y podemos ver esa manifestación y ese inicio en Pentecostés. Apolo se lo había perdido. En aquel tiempo seguramente estaba en Alejandría haciendo otros asuntos, o quizá todavía siendo muy joven, pero estas cosas quizá las ha perdido. No tiene conocimiento de todas las implicaciones de los profetas del Antiguo Testamento quizá. Pudiera ser que tuvieran conocimiento como los samaritanos, un poco de mezcolanza con lo que era verdadero, con algunas ideas extrañas de fuera. Pudiera ser, algunos también dicen, que no hubiera roto con el judaísmo y que aún teniendo el Evangelio del Señor Jesucristo en el bautismo de Juan, que era el de arrepentimiento, todavía estaba en la línea judía o judaizante. No nos lo dice. Pero esto es algo muy importante que nosotros tenemos que señalar por medio de nuestra conversión. Y en particular yo quisiera, a los que ya lleváis mucho tiempo en el Evangelio, pero sin olvidar a los mismos jóvenes. El Evangelio no llega de un medio natural. No es por la información o la adquisición de ciertas cosas. O no nos podemos conformar con un conocimiento general del Evangelio. Yo me he encontrado con personas, y seguramente algunos de vosotros también, que dicen que han sido creyentes desde siempre. Hemos creído desde siempre. O porque vienen de familia cristiana y han venido a la iglesia y han participado en las cosas, y entonces piensan que porque es de la familia cristiana y han crecido en la escuela dominical y en la iglesia son creyentes. No.
Podemos tener muchas características personales, muchas cualidades, muchas habilidades. Puede haber personas que tengan un conocimiento de la Escritura y aún ese conocimiento de la Escritura, del Antiguo Testamento en particular, no lo hayan aplicado en su corazón. Tener un conocimiento natural, general, teórico del Evangelio no nos hace cristianos. Y el que vosotros hayáis adquirido cosas o hayáis aprendido de vuestra familia o os hayáis aprendido versículos en la pantalla, como enseñamos a los niños en la escuela dominical, eso no cambia vuestro corazón. Necesitamos algo más. El Evangelio no llega de una manera natural como llega la educación, como llega el conocimiento en la escuela o en la universidad. Es necesario otro tipo de cosas y otro tipo de transformación. Pudiéramos quedarnos solamente con la imagen si Lucas, en su narración aquí en el libro de Hechos, hubiera dicho: he aquí que venía Apolos, que hombre más importante, extraordinario, conocía las Escrituras, conocía los rudimentos del Evangelio y hablaba muy bien, tenía mucha habilidad y mucho ímpetu, mucho genio. Y con esto hubiéramos dicho: qué bien, esto es bueno para todos nosotros. Pero tiene que hacer una aclaración, y es que solamente conocía el Evangelio de Juan. Puedes tener, quizá tú, conceptos defectuosos o insuficientes acerca de Jesús. ¿Eres tú de las personas que constantemente va a las Escrituras para estudiarlas e investigarlas? ¿O eres de estas personas que recibe y se conforma con un culto como el de hoy? Te has levantado esta mañana, te has puesto tus buenas ropas, te has tomado tu desayuno y has ido al culto, has cantado las canciones, te has sentido gozoso, has escuchado un mensaje, has dicho que bien, que importante, me voy a casa, sigo con mi comida hasta el domingo siguiente. ¿Eres tú de esas personas? ¿Eres de las personas que, le recitan las Escrituras y se la quedan en el oído? ¿De los que ha ido aprendiendo ciertos conocimientos? ¿O investigas y pruebas? No vaya a ser que tú hayas recibido conceptos de mi parte, o de algún libro, o de algún otro pastor, y estén equivocados. Puede ser que tú simplemente te hayas conformado con recibir ciertas cosas y piensas que porque vienen los libros de texto, matemáticas, filosofía, o religión, o ciencias, o conocimiento del medio, y con eso te hayas conformado. Pero es que el Evangelio no funciona así. El Evangelio no es simplemente unos conceptos que tomas en tu mente, o una información que tú recibes en una iglesia en particular, o de unas palabras que has escuchado con respecto al Evangelio. Tienes que comprobarlo, tienes que analizar todas las cosas. Nos dice que llegó a Apolos, aquella ciudad, Aquila y Priscila estaban asombrados. Lo descubrirían quizá en el mercado, subiendo allí en un banco, en algún lugar, y predicando el Evangelio y hablando de las buenas nuevas. Quizá pasaron por cerca de alguna sinagoga y lo escucharon, o en algunos grupitos que se pudieran reunir, quizá con aquellos otros cristianos que dicen en el capítulo 19, versículo 1, que se reunían aparte, y dijeron: este hombre que tiene tanto conocimiento de las Escrituras, que nos habla de Juan, de su bautismo, de Cristo, que tiene conocimiento de Cristo, pero algo le falta, y tuvieron que cogerle para instruirle. ¿Eres tú de las personas que dice: yo ya he aprendido, yo ya recibí, yo ya tengo y ya está? ¿No os parece ridículo que haya personas que se llaman creyentes y que me digan que ya han leído la Biblia, que ya no la necesitan leer? ¿Que se hayan conformado con dar un repaso ligero? ¿No os parece alarmante que haya personas que tengan la Biblia desgastada en las pastas, pero perfecta por dentro? ¿No creéis que cuando nosotros descubrimos que la Escritura es la palabra de Dios y que el mensaje del Evangelio es tan poderoso, lo tenemos que comer constantemente y que tenemos que hacer que remueva todas nuestras entrañas? ¿No creéis que es tan importante y es tan fundamental lo que yo pueda estar diciendo cada domingo, cada enseñanza que hacemos a lo largo de la semana, que corráis de rodillas para estudiar las Escrituras, a ver si estas cosas son así? Si es verdad algunos de los fundamentos que hemos dejado a la luz de la palabra, ¿no creéis que a partir de esos fundamentos vosotros tendréis que construir? ¿No es alarmante que haya personas entre vosotros que lleváis años y años y años leyendo las Escrituras, conociendo el Evangelio, escuchando sermones y que todavía estéis en los cimientos?
¿No pensáis que tenéis que dejar ya de las bases y de las leches de los niños? Que tenéis que entrar en lo sólido y en lo fundamental, y que eso se tiene que ver y que se tiene que mostrar. Que lo más importante que vosotros tenéis que tener no es únicamente una idea general con mucha habilidad, eso sí, con mucho carisma, con mucho entendimiento a la hora de exponerlo, pero que en realidad no se está desarrollando en vosotros. Quizá fueron las circunstancias históricas que se pudieron dar a Apolos, que no pudo ir más allá del bautismo de Juan, pero no así vosotros. No sois ya de las personas que os quedáis aisladas el resto de vuestra vida en Alejandría. Vosotros tenéis los libros, tenéis literatura, tenéis la información, tenéis internet, tenéis muchas posibilidades. No es aceptable que los creyentes que lleváis años en el Evangelio todavía parezcáis niños en vuestra fe. Tenemos que tener un desarrollo. Y tenéis que comprobar todo lo que escucháis. Llevarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Corregir aquello que penséis que es equivocado. Y buscar más y más crecimiento en esos fundamentos que se pueden haber dado. Fijaros bien lo que nos encontramos aquí con el encuentro, el encontronazo con Priscila y Aquila. Nos dice el versículo 26, no sabemos cómo, que Aquila y Priscila y Aquila lo escuchan, lo oyen. Este hombre, conocimiento, la información, las habilidades, pero solamente con el bautismo de Juan. Entonces dice que lo toman aparte, lo llaman, del contexto donde estuviera, lo reúnen quizá con una invitación a comer o con un refresco a su casa, lo toman aparte, nos dice, y les ponen más exactamente el camino de Dios. Vamos a ver. Si nos está diciendo que era un gran conocedor, poderoso en las Escrituras, hábil en el diálogo, en la conversación, más adelante lo vamos a ver cuando empiece a hablar de Jesús como el Cristo, pero en este momento dice que es necesario coger a Aquila y Priscila a este hombre y exponerle más exactamente el camino de Dios. Quitar los errores. Por ejemplo, quizá pensando que el Señor Jesús era un gran profeta que había de venir, pero que no había llegado al concepto de la divinidad. No es suficiente con que nosotros sepamos que Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Mira, si tú tienes un total desconocimiento de Cristo, alguien te presenta a Cristo como tu Salvador, tú tomas a Cristo como tu Salvador, y en ese instante recibes un lanzazo, te cortan el cuello y te vas al cielo. Porque nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo y esto basta para ser salvos. Ahora bien, si no hay ningún tipo de lanza y no hay nadie que te corta el cuello y tú sigues adelante, es necesario que alguien te exponga más exactamente el camino de Dios. No te puedes conformar con haber recibido algo y haberlo tenido allí. Tenemos que ir más adelante. No puedes haber recibido una pequeña semilla hace unos años de tus padres, de tus compañeros, en una reunión, en un culto especial, y haberte quedado en aquel fundamento. Tenemos que salir de Juan 3:16. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que coger todo el consejo de Dios. Tenemos que profundizar en ello. Tenemos que edificar. Tenemos que fortalecernos. Jesús es más que un profeta. Jesús es más que el Salvador. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús tiene el poder sobre todas las cosas. Jesús va a venir en poder y en gloria. Jesús. Tenemos que profundizar mucho más en la persona de Jesús. No te conformes con la historia pequeña que se le cuenta a un niño para que pueda entender los rudimentos del Evangelio. Tienes que ir más allá. Y si no vas, es porque tienes un Evangelio deteriorado o una actitud equivocada a la luz del Señor. No podemos permitir que llevéis meses, años en el Evangelio y no crezcáis en este Evangelio y no lo fortalezcáis en vuestra Biblia, en vuestra vida, y no se note en vuestras actitudes. Quizá el Evangelio debería de salir de ese contexto judío y decirle a Apolos, oye, que no solamente sois vosotros, que no es esto una secta, que no solamente es un grupo, mira Antioquía y mira ahora Corinto y mira Éfeso, estamos llenando el mundo del Evangelio, está alcanzando a los griegos, quizá haya que decirle que tú no estás solo, que no eres tú el único,
Podría pensar Apolo que había recibido el Evangelio de Juan el Bautista, que había recibido aquel bautismo, aquel inicio, y se había quedado allí y que no había nadie más. No, hay alguien más, hay mucha más gente, diferente, con gran variedad, con más conocimientos quizás que tú. Fue muy importante la extensión del Evangelio desde los judíos de Jerusalén a los gentiles, porque nos llegó a nosotros. Y glorioso fue el día en que paganos como nosotros pudieron recibir el Evangelio y ser salvos. Una identidad independiente, con unas capacidades y unas doctrinas particulares. Instruirle quizá en base a sus dones y a su capacidad, porque nos dice que le instruyeron más aparte acerca del camino del Señor, y después lo podemos ver enseguida predicando el Evangelio a los judíos, e incluso Pablo lo tomaría como instrumento, e incluso la influencia que trajo a Corinto, ¿no? Yendo más allá, más atrás, porque en la primera carta de Pablo a los Corintios que tenemos nos dice que incluso algunos cristianos decían: yo prefiero estar con Apolos. Algunos no, algunos decían yo con Pedro, y otros pues yo con Pablo. Algunos que parecían más espirituales decían yo solamente con Jesucristo, entre comillas. Pero hay algunos que decían no, pues Apolos es simpático, es joven, tiene una nueva visión, tiene amplitud. Quizá podríamos pensar que Aquila y Priscila le estaban instruyendo acerca de su buen uso de los dones y con un conocimiento acerca del Evangelio. Lo importante para nosotros es que nos dice que enseguida demostró con las Escrituras que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el esperado, era el necesario. Los creyentes, tú y yo, siempre, a lo largo de toda nuestra vida, vengas de donde vengas, no importa el conocimiento que tengas, los libros que hayas leído o los pasajes de la Biblia que te hayas aprendido de memoria, necesitas, en primer lugar, ser instruido y, en segundo lugar, poder instruir a otros. Estos dos elementos tienen que ser parte siempre de nuestra vida. No pienses que ya has llegado al clímax y que ya lo conoces todo. Por ejemplo, me ha gustado siempre una doctrina en particular que es sobre la muerte de Cristo, la expiación de Cristo en la cruz. Y me he leído libros, creo que una reformación, y el otro día alguien me dijo, dice, no, pues mira, hay un libro de 700 páginas que vuelve a tratar de una manera distinta para decir lo mismo acerca de la expiación de Cristo. Sorprendente. Después de 2000 años de Cristo haya muerto y pensando yo que me sabía todas las cosas, todavía hay un libro sorprendente con 700 páginas. Si tú eres de las personas que crees que ya lo sabes y que no necesitas instrucción porque tienes mucha experiencia, porque ya eres mayor, porque tienes cultura, porque has leído la Biblia, etcétera, te estás engañando. Es importante constantemente que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la instrucción que tiene que ver con respecto a las Escrituras. Exponer las Escrituras y que las podamos recibir con sabiduría. Pero, a la misma vez, y poniendo nuestros ojos en Aquila y Priscila, tenemos que estar siempre dispuestos para poder instruir a otros que lo necesiten. No es únicamente que tú recibas la información y lo guardas en tu baúl de los recuerdos, sino que lo pones en práctica. Aquellos de vosotros que amáis los libros y que os gusta leer libros, espero que sea una gran parte, aunque me temo que se venden pocos libros y que leéis pocos libros y que no se abre mucho aquella estantería de libros, pero aún así, cuando hay algunos que os gusta leer libros, no es suficiente con que leáis libros y os empapéis de los libros y aprendáis los libros de memoria, sino que tenéis que llevar lo que habéis aprendido, tenéis que aplicar lo que habéis descubierto. Tenéis que ejercer ese conocimiento a vuestro alrededor. Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le instruyeron, como si tenía un gran conocimiento de las Escrituras, ya, pero había que profundizar más en el camino de Dios y en el camino del Evangelio. Nuestras iglesias no avanzan lo suficiente, y más la nuestra. Y no es tanto que podamos recibir más mensajes y más información teórica. Creo que tenemos que hinchar más nuestro cerebro y nuestro corazón, pero que salgamos con más callos en nuestros pies, en nuestras rodillas y en nuestras manos. Necesitamos trabajar y aplicar.
No podemos recorrer todo a nuestro alrededor y ver que hay personas en deficiencia del Evangelio y permanecer callados. Tenemos que acercarnos a ellos, llamarlos aparte e instruirles. Y tú tienes que estar también dispuesto, si es necesario, a una y otra vez abrir tu corazón y ver si la Escritura tú has aprendido la Escritura de manera correcta y adecuada y dejarte enseñar. ¿Qué vemos después de todo esto? Bueno, hemos dicho, viene un joven muy preparado, con una gran habilidad, pero todavía con cierta deficiencia. No vemos muchos detalles en ello, pero vemos que hay todavía una deficiencia. Vemos a otros hermanos, Aquila y Priscila, que no solamente predican el Evangelio a los gentiles y a los judíos, que no lo conocían, sino que además, al escuchar a aquel hombre tan preparado, lo llaman y le instruyen y le dan más conocimiento. Podemos ver la armonía de los maestros y de los alumnos, de los hermanos, que se respetan mutuamente. Y tras ese encuentro, nos dice que enseguida él quiere ir para Acaya, enseguida quiere otra vez salir a predicar el Evangelio. Lo vamos a ver que así lo hace, cuando hemos dicho en 1 Corintios que vemos que Apolo había sido o era en aquel tiempo uno de los líderes en la iglesia de Corinto. Pero fijaros además de esto que no solamente se le enfatizó su llamado, su visión, su celo, su denuedo, sino que además aumentó. Enseguida ya quería salir y quería hacer el trabajo. Porque es que el alimento que tú recibas de la iglesia, la colaboración que tú tengas con otros hermanos, ya sea recibir o ya sea dar, va a producir en ti celo. Tiene que producir celo. No hacerte estático, perezoso. Eso no lo entendemos en el Evangelio. Puedes llegar y decir, qué bien los mensajes, qué bien los sermones, qué bien los libros, qué bien los estudios, y yo voy a seguir con mi faena en mi casa y con mi negocio y mi vida hasta que me muera. No está funcionando entonces. O sea, si tú estás siendo instruido, si estás recibiendo el alimento extraordinario, si la palabra de Dios está corriendo por tus nervios, se tiene que ver, se tiene que fomentar. Tiene que producir oración, santidad, evangelismo, algo tiene que producir. Pero si sigues como una persona normal, como el resto del mundo, algo te está faltando y te estás perdiendo. El celo tiene que seguir aumentando todos los días de nuestra vida. No hay jubilación, no hay rendición, no hay agotamiento. Tenemos que gastarnos por completo. Cuanto más tengas de experiencia de Cristo, cuanto más información descubras, cuanto más profundices las Escrituras, más fuerte tiene que correr el agua de vida que hay en ti. No solamente eso, sino que en el versículo 27 nos dice que, claro, cuando los hermanos lo vieron, ahora aquí se supone que ya era esa iglesia que había sido establecida por Pablo y por Priscila y Aquila, los hermanos le animan, reconocen aquello. Algo pasaba a este hombre, vino con una información limitada, sí, con mucho carácter, mucho genio, mucho conocimiento, pero ahora podemos ver que realmente este hombre no lo podemos guardar para nosotros. Y le animan a que salga y que obre. Aquí es importante que veamos la iglesia local. Ya Aquila no lo vemos como una persona individual que de pronto aparece allí en Éfeso, en algún mercado o en algún rincón, sino que ahora es la iglesia que está reconociendo ese don. ¿Es así entre nosotros? Porque por una parte tú tienes que tener el don y ejercerlo, pero la iglesia tiene que abrir los ojos para verlo. Tiene que reconocer esos dones. No podemos ser indiferentes a aquello que el Señor está preparando y está llamando. Si hay Apolos en medio de nosotros, la iglesia lo tiene que ver y lo tiene que fomentar y les tiene que animar, les tiene que dar aliento. Nosotros no queremos aquí los mejores. Queremos que los mejores vayan al servicio del Señor. No nos lo vamos a guardar para aquí. El Señor nos dará todo lo que sea necesario. Pero aquellos Apolos que tengan esas características como las que tiene este hombre, deben ser enviados a todos los lugares para que este mundo se rinda a los pies del Señor. Buscar el reconocimiento para él, porque enseguida dice que avisan a los otros lugares, oye, recibir a este hombre que está muy bien preparado. Que no solamente se quede aquí, sino que las otras iglesias locales sepan aprovecharos, abusar de sus dones, abusar de su capacidad, escucharle lo que tiene que decirle. Fijaros cómo argumenta, dice, con las Escrituras acerca de que Jesús, que murió hace unos años y resucitó y que ha sido predicado por apóstoles y discípulos, es el Cristo,
Y por tanto iban diciendo no solamente que la iglesia lo reconocía, sino que mandaría cartas por todos los lugares diciendo, oye, recibir a este joven que está preparado y está listo. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Hay una colaboración en las iglesias con los dones? ¿Acaso no estamos, en lugar de extendiendo el campo del Señor, haciendo pequeñas huertas con grandes muros para no contagiarnos con lo que hay alrededor? ¿No pensáis que tenemos que empezar a derribar cosas y empezar a entendernos? Claro que tenemos que fundamentarlo todo en las Escrituras, que tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de la palabra del Señor, pero tenemos que extender nuestro terreno, buscar el reconocimiento dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y nos dice también que fue provechoso a los que habían creído, que fue de bendición también para ellos. Iría y predicaría con vehemencia, con habilidad, refutaba a los judíos y demostraba con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Con esto quiero terminar también. Vamos a estudiar acerca de la venida del Señor. Vamos a estudiar acerca del tabernáculo. Estudiaremos a los profetas como Isaías. Iremos a los evangelios, a los libros históricos, estudiaremos acerca de la santidad, acerca del evangelismo, pero todo absolutamente, todo tiene que llevarnos a Cristo. No hay doctrina importante que podamos enseñar en este lugar, que podamos descubrir en las Escrituras, que no te encamine a Cristo. Todo nos tiene que llevar al Señor Jesús. Jesús es el Cristo. Podremos tener énfasis en la Iglesia, énfasis en nuestra manera de hablar, cierta habilidad, ciertos gustos por cosas, pero nuestro mensaje y nuestra vida siempre tiene que ser cristocéntrica. Todo lo importante está fundamentado en que Cristo Jesús vino al mundo para morir por pecadores. Tus dones tienen que ser puestos en esta tarea. No han sido dones para que tú te magnifiques, para que la gente te reconozca, o para que te sientas cómodo, o para que te garanticen yo no sé qué cosa ficticia en tu vida. No, los dones que son dados son para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y servirle y honrarle. Y quizá tus dones tienen que ir en la obra misionera, lejos de estos lugares, o edificar el pueblo del Señor para que después puedan venir otras personas y servirle. Pero todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú aprendes, todo lo que puedas enseñar, todo lo que puedas dar es para el Señor. Y que la gente sepa que nosotros servimos a uno y solamente a uno, que es el enviado del Padre nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos Apolos. Me gustaría ver hombres y mujeres como vosotros dispuestos y con el celo. Pero tenemos que estar abiertos a las Escrituras. Instruir y ser instruido. Y tenemos que tener el celo para ir a todas partes. La Iglesia tiene que abrir sus ojos, tiene que tener visión, tiene que tener capacidad para reconocer estas cosas. No nos limitemos a estos muros. Tengamos una amplitud de miras, tengamos una visión de horizontes amplios y grandes. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay mucha variedad en el mundo cristiano, pero todo, absolutamente todo, tiene que pasar por este libro. Y nosotros crecer y crecer y crecer en esta palabra. Alimentaros cada día. Leer libros, escuchar sermones, hablar entre vosotros como creyentes. Está bien que os entretengáis con deportes y con hobbies y negocios y problemas, pero los cristianos tenemos que hablar más de la Escritura. Y si veis defectos en vosotros, pedir ayuda. Si veis defectos en doctrina en otros, corregirla. Y que hagamos la casa del Señor fuerte y firme para lo que tenga que venir y para la tarea a la que hemos sido llamados. Amén.